Muy buenas noches, estimados hermanos. En esta ocasión vamos a estudiar el libro de Historia de la Redención, capítulo 36, titula Muerte de Esteban. Este hermoso capítulo está basado en el libro de Hechos, capítulos 6 y 7. Este capítulo comenta acerca de Esteban, un hombre que amaba muchísimo al Señor y tenía mucha fe. Y obviamente él compartía la palabra de Dios a los demás. Esteban era un hombre que evangelizaba. Le gustaba mucho estar en comunión con Dios. Y la fe que él tenía compartía con los demás. Un día, Esteban fue a la sinagoga, empezó a predicar y hubo un debate. Se levantaron un grupo de los libertos y asimismo de Cirene. Empezaron a dialogar y se dieron cuenta cuánta sabiduría tenía Esteban, mucho conocimiento. Esteban, entre tanto hablaba, realmente sus palabras tenían poder, porque estaba en él el Espíritu Santo. Aunque lo escuchaban y sabían de que realmente respaldaba por lo que él decía, hubo envidia, como en todas las épocas, odio y persecución. Al no refutar lo que él decía, porque obviamente no había con qué refutar a sus palabras, los sacerdotes y gobernantes decidieron callar la voz de Esteban. Los sacerdotes y gobernantes sabían que un poder maravilloso acompañaba a Esteban. Es por eso que ellos se llenaron de odio. Aunque las palabras de Esteban eran evidentes, ellos quisieron tan solo cegar y no aceptar aquella verdad. Es por eso que al final quisieron matarlo. Detuvieron a Esteban, lo llevaron al Sanedrín para de esa forma acusarlo y matarlo. En aquel lugar se encontraba Saulo de Tarso, uno de los eruditos, que estaba allí en contra de aquellos cristianos que seguían a Jesús. Se consideraba un perseguidor de ellos. Al escuchar a Esteban, Saulo vio que era un hombre muy educado. Se sorprendió por ello. Aunque Esteban lo acusaban de que presentaba doctrinas engañosas y peligrosas, tan solo Saulo de Tarso lo miraba y cómo Esteban se expresaba. Lo hacía con tanta fe y que realmente él quería que el evangelio llegara a muchas almas. Pues con la muerte de Cristo, Esteban se dio cuenta de cuántas cosas habían sido abolidas, por ende. Y bueno, en aquel lugar, entre tanto Esteban enseñaba, realmente Esteban quería que muchas personas tuvieran esa fe viva. Esteban, aún sabiendo que su hora estaba por llegar, aún continuaba con esa fe viva, con esas ganas de predicar, de enseñar a los demás. Y aunque lo acusaban, y aunque lo señalaban, y aunque su camino iba a terminar, él no rechazaba su fe por temor a morir. ¡Qué valentía! ¡Qué gran amor que él sentía por Dios! Y por esa maravillosa verdad que demostraba con sus hechos. Así como Esteban, pidamos al Señor que nos dé esa fe, ese gran amor que debemos sentir por nuestro amado Jesús e impartir su palabra a los demás, ya que ahora tenemos oportunidad. Esteban en aquel lugar, aún sabiendo que eran sus últimos momentos, empezaba a predicar.
a enseñar a aquellos eruditos, sacerdotes y gobernantes. Muchos de ellos escucharon y otros no quisieron oír. Entre tanto él enseñaba, de repente una luz resplandeció su rostro. Las personas que se encontraban allí se quedaron sorprendidas. Otros se asustaron y se cubrieron. Y al ver aquella maravillosa escena, tampoco a este otro grupo de personas no los conmovió, sino se pusieron en contra. Si habría un debate entre Esteban y aquellos sacerdotes y gobernantes, de hecho que Esteban ganaría aquel debate, pues con la sabiduría y las palabras que él mencionaba con elocuencia, realmente sostenía la verdad y aquel espíritu que Dios lo guiaba. Es por ello que los sacerdotes y gobernantes no querían. Tenían mucho temor de que Esteban iba a ganar muchos más adeptos. Rápidamente buscaron testigos falsos, quienes hablaron en contra de Esteban, mencionando que él hablaba blasfemias, de que iba a destruir el templo, de que iban a cambiar la ley de Moisés. Es por eso que Esteban en ese lugar estaba listo para defender la verdad y de aquellas blasfemias con que le acusaban. Llegó el momento cuando Esteban tenía que defenderse. Le dieron palabra y Esteban empezó a hablar. Empezó contando acerca de los acontecimientos de generación en generación, después de Abraham, de Israel hasta Salomón, y cómo el pueblo judío había rechazado la ley de Dios al adorar a ídolos. Comenta también acerca de la construcción del templo y de que el templo de Dios se encuentra en el cielo. Esteban, al llegar a este punto hablando de Jesús y el templo, los sacerdotes se molestaron. Se pusieron de pie y empezaron a acusarle de una y otra cosa. Uno de ellos bajó y se rasgó las vestiduras. Realmente, él veía lo que le iba a pasar. Iba a morir. Se puso en medio y dijo: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Amén. ¿Cuántas veces en cada época persiguieron a los hijos de Dios? Y este no iba a ser un momento excepcional. De la misma forma como mataron a los discípulos del Señor, llegó el momento de Esteban, tristemente, por aquel odio que ellos tenían, por la envidia que había en su corazón. En aquel momento los sacerdotes y gobernantes se levantaron, todos con una furia en contra de Esteban. No parecían humanos, sino fieras. Se abalanzaron contra Esteban. Y aunque sus rostros reflejaban ese odio que sentían por Esteban y de que querían acallar su voz, Esteban estaba tranquilo, sereno, no lo intimidaban, porque él tenía el Espíritu Santo. De repente, Esteban mira al cielo y ve al Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que dice? Leamos. He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Amén. Entonces Esteban se quedó maravillado al ver tal escena.
Y al escuchar esto, los sacerdotes y gobernantes decían que ya no querían oír más. Entonces lo agarraron y se lo llevaron para apedrearlo. Todos gritaban y decían, apedréenlo. Y empezaron a arrojarle las piedras. Es así como Esteban, entre tanto, yacía apedreado, él oraba y pedía al Señor, diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Amén. como Esteban, un gran fiel servidor de Cristo, que entregó su vida por su Maestro, estaba firme, un hombre decidido a perder la vida por su amado Salvador. Al final, Esteban murió, que para el Señor es que Esteban durmió. Esteban va a resucitar. Esa es la bonita promesa que el Señor nos da. Así como dice el versículo Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Cuando Cristo retorne por segunda vez, los muertos en Cristo resucitarán primero, y el Señor, así como dice su promesa, entregará coronas a sus hijos. Esa es la bonita promesa que el Señor nos da. No importa si las personas de este mundo destruyen este cuerpo carnal, pero el Señor nuevamente nos dará el soplo de vida. Seamos fieles al Señor con todo el corazón. Entreguemos nuestras vidas. Estemos en estrecha comunión con Él, así como Esteban. Y todas esas cosas nos ayudarán a crecer espiritualmente, a mantenernos firmes en el camino del Señor. No fue en vano la muerte de Esteban, pues muchos presenciaban en aquel lugar esa fe viva en Esteban. Uno de ellos fue la conversión de Pablo. Pablo, aunque estaba en oposición, en contra de Esteban, dentro del Sanedrín, era uno de sus enemigos acérrimos. Pero en aquel lugar, al ver cómo Esteban entregó su vida por la fe que él tenía, Pablo sostuvo los mantos de aquellos testigos falsos, entre tanto ellos arrojaban las piedras. Pablo meditaba en cómo Esteban tenía esa fe, esa constancia y la glorificación a Dios. Eso es lo que le conmovió y le llamó la atención. Era una escena que él no podía olvidar fácilmente. Y no solo Saulo de Tarso, sino otras personas más veían aquella triste escena y la fe inquebrantable de Esteban. A Esteban lo habían matado ilegalmente para que no se averiguase esta situación. Pagaron gran suma de dinero a las autoridades romanas para que no investigaran del caso. Aunque Saulo había visto aquella escena, continuó persiguiendo a los cristianos, encarcelándolos, encerrándolos en su casa, llevándolos como presos ante los sacerdotes y gobernantes. Satanás utilizaba a Pablo como instrumento, pero alguien más poderoso que Saulo iba a utilizarlo, reemplazando a Esteban. Iba a ser
uno de los grandes mensajeros del Señor. Saulo no pertenecía al Sanedrín como tal. Cuando murió Esteban, desde aquel entonces lo invitaron a ser parte del Sanedrín, ya que Pablo tenía un espíritu perseguidor, y no simplemente por ello, sino también porque era erudito. Pero qué hermosos planes que tiene Dios. Al final veremos que la muerte de Esteban no fue en vano, sino ayudó con la conversión de Saulo de Tarso, quien iba a continuar su obra, la obra maravillosa de nuestro amado Salvador. Queridos hermanos, a veces sentimos que las cosas que hacemos no funcionan, nos desanimamos, nos ponemos tristes porque parece que hacemos de todo para que la obra avance, pero vemos un obstáculo tras otro y otro y nos desanimamos. Pero como Esteban, un hombre con mucha fe, con el Espíritu de Dios, estaba firme en el camino del Señor. Al igual que Esteban, pidamos al Señor a ser fuertes en la fe y no decaer tras adversidades, tentaciones, quizás algún obstáculo allí que no deja avanzar la obra. No debemos rendirnos, mas sin embargo seguir adelante con la ayuda del Señor. Como dice el versículo, echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás. Hagamos nuestro trabajo y el Señor sabrá cuándo tocar el corazón de aquellas personas, las cuales están en el mundo quizá, escuchando por primera vez el mensaje. Dios va a tocar sus corazones. Y no importa, pase lo que pase, llevemos adelante esta maravillosa obra, la tarea que el Señor nos dejó, de predicar al mundo entero, dar a conocer el plan de salvación, que es un regalo de Dios para todos. Entreguémonos al Señor y pidamos en oración aquella fe inquebrantable de Esteban y sigamos adelante en esta lucha contra principados y potestades. El Señor nos anime, nos dé fuerzas. Que el Señor les bendiga. ¡Feliz semana!